¿Te imaginas despertar un día y no reconocer a la mujer que tienes al lado? Ni tu hogar, ni a tu propio hijo. Eso fue lo que le ocurrió a Eduardo, un millonario que tras un accidente brutal perdió la memoria, pero conservó el corazón expuesto, y es en ese vacío donde habita el peligro. Porque a veces el mayor golpe no llega con armas, sino con caricias ensayadas y besos estratégicamente calculados. Esta es una historia de manipulación tan delicada que hasta el amor verdadero empezó a parecer una mentira. Una historia donde los recuerdos pueden ser reemplazados, los sentimientos falsificados y la verdad silenciada por el teatro de las apariencias. Pero también es una historia de reconexión, redención y de todo aquello que ni la amnesia puede borrar. Prepárate. Vas a sentir rabia, te vas a emocionar. Y quizás también recuerdes algo que tú mismo habías olvidado. La vida tiene una manera peculiar de interrumpir la rutina justo cuando creemos tener el control. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Eduardo, un empresario acostumbrado a mandar en el tiempo. Salía apurado de una reunión que sellaba otro contrato millonario, cuando la lluvia arreció. El sonido de las bocinas, los neumáticos resbalando sobre el asfalto mojado y el golpe seco del impacto rompieron en segundos la línea recta de su existencia. En el hospital el silencio contrastaba con el caos. Cuando abrió los ojos, su expresión de sorpresa no fue por el dolor, sino por el desconocimiento. La mujer a su lado le sostenía la mano con ternura, pero él la miraba como si fuera una enfermera cualquiera. «¿Quién eres?», Juan preguntó. La pregunta resonó en la habitación como un trueno mudo. A veces no es la pérdida de la memoria lo que duele, sino lo que se lleva consigo, los vínculos. Este tipo de situación, aunque extrema, es más común de lo que parece. No son pocos los que sufren amnesia disociativa tras traumas intensos. La mente, en un gesto casi misericordioso, decide borrar capítulos. ¿Alguna vez conociste a alguien que, tras un golpe de realidad, simplemente olvidó quién era? No siempre, literalmente, pero sí simbólicamente. Olvidar la propia esencia también es una especie de atropello invisible. Lo más curioso es que, incluso sin memoria, el cuerpo recuerda. Las microexpresiones, la mirada, la incomodidad ante ciertos gestos, todo delata que algo no encaja. Y así como Eduardo, muchos viven anestesiados, repitiendo rutinas sin saber por qué. Como si estuvieran entre la vida y la muerte emocionalmente. Hasta que algo los despierte. Y es ahí donde la historia verdaderamente comienza. Porque cuando la mente decide reiniciar, ya sea por trauma o por elección, lo que emerge de las cenizas puede ser sorprendente. Y en ese nuevo comienzo, Eduardo creía tener apenas 20 años, y ningún centavo. Eduardo abrió los ojos y el mundo a su alrededor le resultaba extraño. Las paredes blancas del hospital no despertaban ningún recuerdo. En su mente, aún vivía en un pequeño apartamento alquilado, lleno de libros de programación, pósters de innovación y una vieja laptop sobre la mesa. Tenía grandes sueños, pero apenas comenzaba su camino como emprendedor. El detalle es que en realidad ya era dueño de un imperio. Cuando los médicos intentaron explicarle, pensó que era una broma. ¿Yo? ¿Con más de 50? ¿Casado? ¿Millonario? Su risa fue genuina, casi infantil. Su mente se había congelado en una época en la que creía que podía conquistar el mundo con una idea y un café fuerte. Para él nada tenía sentido. Era como despertar en un universo paralelo. Esa disonancia entre cuerpo y mente es más común de lo que parece. Personas que han sufrido traumas profundos a menudo se refugian en versiones antiguas de sí mismas, como si la mente dijera, «Ahí era seguro, me quedo aquí». ¿Te ha pasado? Sentir que tu vida avanzó, pero que por dentro aún sigues atado a una edad donde todo parecía más prometedor. La identidad que ahora llevaba era frágil, pero llena de brillo. Volvió a hablar con entusiasmo sobre ideas de startups, algoritmos, nuevas apps. Su mirada, antes dura y pragmática, ahora desbordaba curiosidad. El mundo ya no lo reconocía, pero él tampoco reconocía el mundo.
Estaba en una encrucijada entre lo que fue y lo que se convirtió, sin saber hacia dónde ir. Pero el universo, siempre curioso y caprichoso, encuentra formas de poner a las personas adecuadas en el camino. Y fue entonces cuando, en medio de tanta confusión, una figura del pasado llamó a su puerta. Carolina estaba allí todos los días. Dormía en una butaca dura, tomaba la mano del hombre que amaba y rezaba para que despertara y la recordara. Pero cuando finalmente abrió los ojos, no encontró el reencuentro que tanto anhelaba, solo una mirada vacía, educada y distante. Ser tratada como una desconocida por el propio esposo es una herida silenciosa que solo quien la ha vivido comprende. Intentó de todo, mostró fotos, contó historias, evocó canciones, viajes, aromas, pero él no reaccionaba. Con cada intento de acercamiento, él se alejaba más, y en ese espacio entre los dos comenzó a instalarse algo más cruel que la amnesia, la duda. ¿Volverá a amarme algún día? ¿Recordará quién soy? Se preguntaba entre sollozos ahogados en el baño del hospital. Mientras tanto, lejos de allí, alguien escuchaba las noticias con una sonrisa helada en los labios. Georgina, la exnovia de la juventud, vio en aquella tragedia una oportunidad. Sabía exactamente quién era él y quién había sido para ella. Y más aún, sabía que Eduardo creía tener apenas 20 años, justo la edad en la que habían vivido un breve romance. Carolina, por su parte, empezó a ser vista con sospecha. Algunos familiares del empresario pensaban que ella estaba forzando una relación o que usaba al niño, el hijo de ambos, como herramienta emocional. La ausencia de memoria de Eduardo era una condena nueva para ella, obligada a revivir el abandono, estando presente. Una presencia que nadie validaba. Y es justo en ese vacío de afecto e incertidumbre donde la historia toma un giro inesperado. Porque mientras una mujer sufría en silencio, otra se acercaba con un plan que nadie imaginaba. Georgina llegó al hospital como quien entra en el set de una telenovela. Vestido claro, maquillaje sutil y una expresión cuidadosamente ensayada de emoción. Al entrar en la habitación, Eduardo la miró con sorpresa y luego con encanto. «¿Gina?» Sass murmuró como quien reencuentra un amor olvidado en un sueño. Ella sonrió, con los ojos ligeramente humedecidos, y fingió asombro por ser recordada. Ese instante fue oro en sus manos. Sabía que debía actuar con precisión quirúrgica, emoción en la dosis justa, verdad disfrazada de afecto. Se sentó a su lado, habló de cuánto lo había extrañado, cuánto se arrepentía de haberlo dejado en el pasado. Todo medido con cuidado para reactivar una historia que en realidad nunca tuvo profundidad. Pero Eduardo no lo sabía. Es impresionante cómo la mente llena los vacíos con lo que le resulta familiar. Y en ese momento, el rostro de Georgina parecía encajar perfectamente con la imagen juvenil que él aún conservaba. Lo que antes era solo un recuerdo difuso, ahora tomaba forma de un amor interrumpido. Y el cerebro, hambriento de certezas, eligió creer en esa versión. Mientras tanto, Carolina lo observaba todo desde lejos, sin poder intervenir. Georgina se había presentado como exprometida y estaba siendo tratada como una figura del pasado que podía ayudar en la recuperación. ¿La ironía? Era todo lo contrario, y cada segundo que pasaba a su lado era un paso más hacia un engaño que ya comenzaba a tomar forma. Porque para quien tiene sed de poder, la vulnerabilidad ajena es una invitación, y para Georgina, aquella amnesia era la entrada perfecta a un escenario donde finalmente sería la protagonista. Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando Eduardo, con dulzura y confusión, le pidió un poco de espacio. La frase fue como una bala a cámara lenta. Él no la reconocía, pero había algo peor que el olvido: la sustitución. Georgina, ahora adornada de nostalgia y estrategias, ocupaba el lugar que le pertenecía, con la ventaja de no tener que demostrar nada. Para Eduardo, ella era familiar. Carolina, en cambio, era un enigma incómodo. Los intentos de Carolina por mantenerse cerca comenzaron a ser mal vistos. Los médicos decían que su presencia lo alteraba.
Los asistentes murmuraban que quizás estaba forzando demasiado. El amor, que ya había resistido al tiempo y a las crisis, ahora debía resistir a la incredulidad. Ser tratada como una intrusa en la propia historia es una violencia invisible, pero devastadora. Georgina aprovechó cada oportunidad. Aparecía con flores, traía dulces que a él le gustaban, ponía canciones antiguas en su celular. Todo estratégicamente pensado para parecer espontáneo. Poco a poco, fue construyendo una narrativa en la que ella era la mujer que siempre había estado, y Carolina, una figura que llegó después. Con Eduardo confundido, bastaba repetir una mentira con suficiente emoción para que se volviera verdad. Carolina intentó hablar, intentó gritar, llorar, suplicar, pero comprendió que nada de eso lo conmovía. No había culpa en los ojos de él, solo un vacío donde antes hubo amor. Y ese vacío, alimentado por las mentiras de Georgina, empezaba a devorar todos los puentes entre ellos. Era como intentar encender una vela en medio de un huracán. Solo quedaba el silencio y la resistencia. Pero el corazón de una mujer que ama, aunque herido, también es un corazón que observa. Y en el silencio del rechazo, Carolina empezó a notar los detalles, porque donde hay dolor, también puede nacer la estrategia. Eduardo, con los ojos brillando como un joven soñador, comenzó a hablar de un viejo proyecto, una startup tecnológica que estaba a punto de lanzar. Hablaba con entusiasmo de apps, inversores y noches en cafés coworking, como si todo eso estuviera sucediendo ahora. Para él la fortuna en el banco no existía. Quería empezar desde cero, construir algo con sus propias manos. Georgina vio ahí la oportunidad perfecta. Alimentó sus fantasías, elogió cada idea y trajo a amigos emprendedores para hablar con él. Pero esos amigos, en realidad, eran cómplices. Usaban jerga técnica para confundirlo y con sutileza deslizaban documentos para que firmara, contratos, poderes, transferencias. Todo bajo el pretexto de ayudarlo a cumplir su sueño. Es inquietante cómo, cuando alguien cree firmemente en algo, puede ignorar toda evidencia contraria. Eduardo creía tanto en su propia historia que cualquier intento de hacerlo volver a la realidad parecía una crueldad. Cuando Carolina trató de advertirlo, él la acusó de querer sabotearlo. «Tú no quieres que sea feliz», gritó con lágrimas de frustración. Alquiló una oficina, montó un espacio de trabajo, contrató un equipo, todo financiado con recursos que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Georgina, detrás del telón, ya hacía los contactos necesarios para empezar a mover dinero, propiedades, acciones. Mientras Eduardo creía estar construyendo algo desde cero, en realidad, estaba perdiéndolo todo. Pero toda mentira tiene un hilo suelto, y a veces basta una brisa para que la máscara comience a deslizarse. Y fue en medio de ese teatro de emprendimiento que algo inesperado empezó a emerger. Georgina entendió pronto que la mentira más eficaz no es la que se inventa desde cero, sino la que se construye sobre fragmentos de verdad. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tejió una historia en la que ella y Eduardo fueron novios apasionados. Casi se casaron, pero fueron separados por el destino. Y por Carolina. Según su versión, Carolina lo habría seducido por interés, destruido sus sueños y aprovechado su fortuna. Eduardo escuchaba todo como si viera una vieja película en la que él era el protagonista, y la falta de memoria hacía que todo sonara posible. Las fotos que Carolina mostraba ahora parecían sospechosas. Los recuerdos vagos que aún flotaban en su mente comenzaban a distorsionarse. Georgina, con su voz suave y mirada herida, decía cosas como: «Te perdí una vez, no quiero perderte de nuevo». Y eso bastaba para debilitar cualquier duda. Es aterrador cómo el afecto puede ser usado como herramienta de manipulación. Georgina no levantaba la voz, no presionaba. Al contrario, era amable, paciente, siempre dispuesta a dar espacio si él dudaba. Esa aparente generosidad la hacía aún más confiable. Y cuanto más comprensiva se mostraba, más Eduardo sentía que era la única persona en quien podía confiar. Las visitas de Carolina comenzaron a restringirse. El círculo alrededor de Eduardo se fue cerrando.
Y en ese aislamiento emocional, las mentiras encontraban terreno fértil para echar raíces. Ya no hablaba de su esposa. Ya no preguntaba por su hijo. El pasado real se desvanecía como un lienzo borrado con alcohol, y lo que quedaba era la versión cuidadosamente editada por Georgina. Pero la verdad tiene una manera curiosa de resistir. Un sueño recurrente, un objeto olvidado, una frase suelta. Cualquiera de ellos puede ser la chispa que reavive lo real. Y fue en ese escenario donde comenzaron a aparecer las primeras señales. Incluso envuelto en la niebla de la amnesia, algo dentro de Eduardo empezó a susurrar. En medio de la noche, se despertaba con el sonido de un piano que no sabía de dónde venía. En sueños, veía el rostro de un niño sonriendo, corriendo por un jardín que no recordaba haber visitado, pero que le provocaba una nostalgia casi insoportable. Y una mujer, de espaldas llorando, con el cabello suelto, aparecía como una sombra constante. Durante el día, pequeños detonantes provocaban reacciones inesperadas. El aroma de lavanda lo hacía estremecer. Una canción antigua lo hacía llorar sin saber por qué. Al ver una taza azul con bordes dorados, sentía que estaba en casa. Pero al preguntar, nadie sabía responder, o cambiaban de tema. Georgina trataba estos episodios como cosas de una mente agotada. Pero Eduardo empezaba a sospechar. El cuerpo tiene su propia memoria, y a veces habla más fuerte que cualquier historia externa. El roce suave de un niño, el sonido de una risa específica, incluso la forma en que la luz entra por una ventana. Todo eso puede activar recuerdos que ni la lógica puede alcanzar. Y Eduardo, sin entender del todo, sentía dentro de sí que algo no encajaba, como una pieza forzada en un rompecabezas aparentemente perfecto. Carolina, aunque apartada, sabía que no podía rendirse. Enviaba cartas, dejaba pequeños objetos que pudieran despertar recuerdos, un libro que él adoraba, un dibujo del hijo, un papel con una frase que solo ellos dos conocían. Y aunque Georgina intentaba ocultarlo todo, algunas de esas señales encontraban el camino correcto, el corazón de Eduardo. Y fue en uno de esos días silenciosos, cuando todo parecía perdido, que algo inesperado fue descubierto en una antigua sala de la mansión. Una caja fuerte, con una llave que solo él tenía. Incluso envuelto en la niebla de la amnesia, algo dentro de Eduardo empezó a susurrar. En medio de la noche, se despertaba con el sonido de un piano que no sabía de dónde venía. En sueños, veía el rostro de un niño sonriendo, corriendo por un jardín que no recordaba haber visitado, pero que le provocaba una nostalgia casi insoportable, y una mujer, de espaldas, llorando, con el cabello suelto, aparecía como una sombra constante. Justo después de recibir el alta médica, Georgina lo llevó a la casa que había sido su hogar junto a Carolina. Pero él no lo sabía. Antes del alta, Georgina se anticipó. Cambió los muebles, quitó las fotos, eliminó objetos que pudieran despertar recuerdos. Incluso despidió a los empleados y los reemplazó por personas neutras. Eduardo le había otorgado plenos poderes, confiando en ella como su cuidadora principal. El espacio, que debía reconectarlo con su historia, se volvió un escenario fabricado. Por recomendación médica, y con el corazón hecho trizas, Carolina aceptó alejarse temporalmente. Le dijeron que, como él no la reconocía a ella ni al hijo, su presencia podría causarle más confusión y angustia. Aquello la destrozó. Se convirtió en una extraña en su propia casa, una esposa invisible en nombre de una recuperación que parecía favorecer únicamente a la impostora. Aún así, el cuerpo tiene su propia memoria, y a veces habla más fuerte que cualquier historia externa. El roce suave de un niño, el sonido de una risa específica, incluso la forma en que la luz entraba por la antigua ventana de la biblioteca. Todo eso provocaba reacciones extrañas en Eduardo. Georgina, con sonrisa fingida y voz dulce, lo llamaba alucinaciones. Pero él empezaba a sospechar, en silencio. Y fue en uno de esos días de vacío y silencio fabricado, cuando algo inesperado fue descubierto en una sala olvidada de la casa. Una caja fuerte oculta,
con una cerradura antigua que solo él podía abrir. La llave siempre estaba con él, algo casi instintivo. Al encontrar la puerta al fondo de la biblioteca, sintió una inquietud extraña. El picaporte cedió lentamente y el olor a madera antigua llenó el aire. En el centro de la sala, una caja fuerte. Pero había algo extraño, y no sabía qué. Lo que Eduardo ignoraba era que no era la caja original. Georgina, sin acceso a la llave verdadera, había mandado retirarla y colocado una idéntica, llena de mentiras bien elaboradas. Ella lo interceptó antes de que la tocara. Dijo que era algo del pasado y que no le haría bien removerlo. Pero él insistió. Dentro había cartas, fotos, notas, todo cuidadosamente montado. Algunas imágenes le resultaban familiares, pero tenían frases escritas a mano. Ella te traicionó. Georgina siempre estuvo contigo. Era una versión distorsionada de una vida real, una farsa construida para confundir a un corazón vulnerable. Al tomar una de las cartas, algo dentro de él se tensó, una incomodidad en el pecho, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no podía comprender. La letra parecía la de Carolina, pero no le provocaba nada. Todo parecía correcto, pero vacío. Las emociones no venían, como si eso no le perteneciera. Por un momento su intuición gritó, «Algo no está bien». Pero Eduardo respiró hondo y decidió ignorarlo. «Debe ser el trauma», pensó. «Es normal no recordar bien». Georgina, al ver su duda, dejó escapar unas lágrimas discretas. Dijo que solo quería ayudarlo a seguir adelante y que todo eso era muy doloroso. Él la abrazó, intentando sofocar esa inquietud interna. Quería creer en ella. Necesitaba hacerlo, porque aceptar que estaba siendo engañado era admitir que estaba perdido otra vez, y fue en ese frágil equilibrio entre verdad y negación que sonó el timbre. Un joven en la puerta, un sobre en la mano y un rostro, inquietantemente parecido al suyo. Carolina nunca fue de alzar la voz. Era de esas mujeres que sienten mucho, pero muestran poco. Pero hasta el silencio tiene un límite, y el suyo llegó. Al enterarse de que Eduardo estaba inmerso en una realidad manipulada, donde el amor que construyeron era reescrito con tinta sucia, respiró hondo y decidió, no sería espectadora de su propia historia. Fue hasta la mansión, no sola. Llevó al hijo de ambos, ahora un adolescente, y un sobre con verdades que ni la mentira mejor contada podía borrar. El chico tenía los ojos de su padre. Pero más que eso, tenía su dulzura, su forma introspectiva. La misma manera de fruncir el ceño cuando estaba nervioso. Cuando Eduardo abrió la puerta y vio a aquel joven, un escalofrío recorrió su cuerpo. Ese rostro despertaba algo profundo. «Hola, soy Gabriel», dijo el chico con voz temblorosa. Georgina intentó intervenir, pero Carolina fue clara. «Déjalo hablar. Tiene derecho». El encuentro fue tenso. Eduardo, dividido entre sensaciones sin nombre, intentó mantener la distancia. «No me acuerdo de ti», le dijo al hijo, protegiéndose. Gabriel no lloró. Solo entregó una caja con dibujos antiguos, tarjetas de cumpleaños, una pulsera del hospital con su nombre junto al de Carolina. Cosas que jamás estarían en la caja falsa. Cosas que solo un padre puede entender. Cosas que pertenecen al alma, no a la memoria. Georgina, desesperada, intentó ridiculizar todo. Dijo que era un golpe emocional, que estaban usando al chico para manipularlo. Pero ahora había algo distinto en los ojos de Eduardo. No era confianza, era inquietud. Las mentiras ya no se sostenían con tanta facilidad, pero aún así dudó. «Necesito un tiempo», fue lo único que logró decir. Carolina contuvo el llanto, pero en sus ojos había firmeza. No había ido allí a suplicar, había ido a sembrar una semilla, y como toda semilla plantada en tierra fértil, empieza a germinar, aunque sea en silencio, aunque el miedo la cubra, aunque él, por ahora, aún no pueda verla. Georgina sabía que estaba perdiendo el control, y cuando los manipuladores se sienten amenazados, no retroceden, distorsionan. Al día siguiente de la visita de Carolina y Gabriel, llamó a Eduardo para hablar. Se sentó con él en el jardín
y con los ojos húmedos y voz temblorosa le dijo: «Hay algo que Carolina nunca tuvo el valor de contarte. Era el momento del golpe final, y ella sabía exactamente dónde golpear, en las heridas abiertas. Según Georgina, todo comenzó años atrás. Contó que, tras su ruptura, Carolina se acercó a él con segundas intenciones. Ella vio que estabas creciendo, haciéndote rico, saliendo en los periódicos, y decidió conquistarte. Fue rápido, un embarazo inesperado, y luego un matrimonio obligado». Eduardo escuchaba en silencio, tratando de ordenar sus emociones. La historia tenía sentido en la superficie, pero Georgina fue más allá. Dijo que, tras asegurarse la pensión y la estabilidad económica, Carolina empezó a alejarlo del niño. Usaba al chico como escudo. Tú intentaste estar presente, pero ella siempre ponía excusas, obstáculos, y ahora, después de haber conseguido todo, quiere volver a conquistarte. ¿No lo ves? Lloraba con rabia, y remató: «El niño es tuyo, sí, pero el vínculo, se lo fabricó ella sola». Eduardo, dividido, la escuchó sin interrumpir. Había algo cruelmente convincente en esa historia. Al fin y al cabo, no recordaba el nacimiento. No tenía imágenes de cumpleaños, de noches sin dormir por fiebre, de nada que justificara un lazo profundo. Y la ausencia de recuerdos era un terreno fértil para las dudas. Georgina lo sabía, y regaba esas dudas con lágrimas cuidadosamente calculadas. Pero aún con todo eso, algo dentro de él dolía. Las palabras no terminaban de encajar. Las emociones se contradecían. El corazón empezaba a pelear contra la mente, y esa batalla silenciosa era la antesala de algo mayor. Porque la verdad, cuando es arrinconada, no se calla, se prepara para explotar. Esa noche, Georgina decidió que era momento de sellar su victoria. La amenaza que Carolina y el niño representaban aún le dolía, pero tenía su arma final, la seducción. Se preparó con esmero. Vestido ajustado, perfume familiar, maquillaje tenue. Quería ser el recuerdo que él eligiera mantener. Entró en la habitación con pasos suaves y se sentó junto a Eduardo. «No necesitas recordarlo todo, solo recordar lo bien que éramos tú y yo». Se inclinó, lo acarició lentamente y finalmente lo besó. Un beso largo, lleno de intención. Pero en ese instante, algo que jamás imaginó ocurrió. El mundo interior de Eduardo se encendió. Una imagen, luego otra. Carolina, el nacimiento de Gabriel, un abrazo en la playa. Las cenas, las promesas, las risas. Todo volvió como una avalancha. 20 años de vida cruzando el presente, como un rayo. Lo supo, lo recordó todo, pero no lo dijo. Eduardo se apartó lentamente, llevó la mano a la frente y fingió estar mareado. «Perdón, no me siento bien». Georgina, ingenua y confiada, creyó que era emoción. Sonrió, le besó la frente y salió del cuarto con aire triunfante. Pero en esa habitación, él ya era otro hombre. Y en ese nuevo silencio decidió, ahora él controlaría el tablero. A la mañana siguiente, cayó la primera ficha del dominó. Un auto negro se estacionó frente a la mansión. De él bajó un hombre de postura firme, traje sobrio y mirada que mezclaba ira y nostalgia. Se llamaba Mauricio, ex socio, amigo de toda la vida, padrino de boda. Eduardo lo reconoció de inmediato. «¿Has vuelto?», murmuró. Mauricio asintió. «Y vine a recordarte lo que ella intentó borrar». En sus manos traía pruebas, documentos de transferencias ilegales, ventas sospechosas de propiedades, manipulación societaria. Pero trajo más: fotos, videos, recibos escolares con notas escritas por Eduardo, cartas de cumpleaños para el hijo, mensajes de voz donde decía: «Eres mi mejor regalo». Todo lo que Georgina negó estaba allí, real, incontestable, y Eduardo, con la mirada limpia, solo dijo: «Lo recuerdo». Entró en la sala con pasos firmes, aún creyendo que podía controlar la situación. Eduardo estaba allí, junto a Mauricio, con los papeles desplegados sobre la mesa. Su expresión era demasiado serena, aterradoramente calma.
Georgina intentó sonreír, intentó minimizar. Todo esto es un malentendido, amor. Quieren separarnos. Pero bastó una sola mirada de él, seca, directa, para que el hielo comenzara a resquebrajarse. Me sedujiste cuando estaba vulnerable. Borraste mi casa, mis recuerdos, mi historia, y aún así quise creerte, dijo sin levantar la voz. Pero se acabó. Ella tembló. Por primera vez, no había manipulación que funcionara. Intentó justificarse. Dijo que actuó por amor, que tenía miedo de perderlo. Pero su voz ya no seducía, no convencía, no hipnotizaba. Era solo ruido, y él, por fin, veía con claridad. Fue entonces cuando, acorralada, perdió el control. Comenzó a gritar, a llorar, a lanzar acusaciones. Nunca me amaste. Siempre la preferiste a ella, a esa mosquita muerta de Carolina, gritó, con los ojos desencajados. Dijo que solo quería justicia, que siempre fue mejor que Carolina, que ella sí estuvo allí cuando él cayó. Pero la verdad era que, en ese momento, solo gritaba porque ya nadie la escuchaba. Mauricio grababa todo. Un guardia de seguridad, al fondo, ya había activado el protocolo legal. Georgina intentó correr, tomar documentos, pero ya era tarde. Eduardo se levantó con un solo gesto y dijo: «Ya no se trata de mí, se trata de todo lo que intentaste destruir». Y con eso entregó a Mauricio las pruebas y el destino de ella. En el rostro de Georgina solo quedaba lo que siempre estuvo allí detrás: rabia, envidia y el vacío de quien nunca supo amar. La casa quedó en silencio después de la tormenta. Georgina fue llevada. Las pruebas estaban en manos de la justicia, pero la verdadera reconstrucción empezaba por dentro. Eduardo pasó días encerrado en su propia habitación, mirando fotos antiguas, videos que no recordaba haber grabado, cartas escritas con su propia letra. Sentía vergüenza. No por haber olvidado, sino por haber dudado del amor. Cuando finalmente llamó a Carolina para hablar, fue ella quien llegó con pasos lentos, ojos llenos de lágrimas y el corazón suspendido. Él pidió perdón, pero no fue una disculpa automática. Fue un reconocimiento profundo. Sé que viviste el dolor de ser olvidada. Y yo viví el dolor de no recordarte. Pero ahora no quiero perder nada más de lo que aún puedo recuperar. Gabriel también estaba allí. No dijo nada. Solo abrazó a su padre con fuerza. Y en ese abrazo, Eduardo sintió algo que no sentía desde hacía años. Pertenencia. Ya no se trataba de recuperar el pasado. Se trataba de construir el presente con conciencia. No quería volver a ser quien fue. Quería ser mejor. Por la mujer que nunca se rindió. Por el hijo que no exigió nada. Por él mismo. Con el tiempo regresó a la empresa. Pero no como antes. Se dio parte de la gestión a Gabriel, que había estudiado administración en silencio, soñando con ser visto por su padre. Aprendieron juntos. Lloraron juntos. Se equivocaron juntos. Pero esta vez estaban uno al lado del otro. Sin máscaras. Sin mentiras. Sin necesidad de aparentar. La casa, antes escenario de engaños, ahora se convertía en hogar. Un lugar donde el dolor fue transformado en sabiduría, y donde en el jardín de afuera florecían nuevas promesas. Era primavera cuando Eduardo volvió al jardín, aquel que, durante semanas, aparecía en sus sueños, a veces borroso, a veces brillante. Ahora lo veía con claridad. Los árboles altos, las piedras alineadas, el banco bajo la sombra, el sonido del agua en la fuente antigua. Era como si todo hubiera estado allí, esperándolo, incluso su historia. A su lado, Carolina caminaba en silencio. Gabriel corría con el perro de la casa, riendo como niño. Eduardo se sentó en el banco, cerró los ojos, y por primera vez sintió que ya no necesitaba luchar contra la memoria. Había vuelto. Pero más que eso, él había vuelto a sí mismo. Porque lo que se había perdido no era solo el pasado, era el vínculo, el sentido, el amor. Se levantó, tomó una planta joven y cavó un pequeño hoyo en la tierra con sus propias manos. Era un hipé amarillo.
Gabriel le preguntó por qué lo plantaba allí. Porque tiene raíces fuertes y florece incluso después de las tormentas. Carolina sonrió, y en esa sonrisa él lo vio todo: los años que se fueron, los que vendrán, y lo que de verdad importa. No todas las historias terminan con finales perfectos. Algunas terminan con verdades desnudas, abrazos sinceros y silencios llenos de presencia. Y eso ya es suficiente. Porque a veces, todo lo que la vida pide es que recordemos quiénes somos, a quién amamos y de dónde brotan nuestras raíces. Y en ese jardín, el jardín de la memoria, la vida volvió a comenzar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dudado de tu propia intuición, solo porque alguien supo mentir con ternura? ¿Cuántos recuerdos tuyos fueron borrados por palabras bien dichas, por manipulaciones disfrazadas de amor? Tal vez nunca perdiste la memoria como Eduardo, pero ¿y si hubieras perdido partes de ti mismo? Esta historia no trata solo de un hombre que olvidó, trata de todos nosotros, que muchas veces vivimos en piloto automático, rodeados de personas que no recuerdan quiénes somos, y a veces ni nosotros mismos lo recordamos. Pero el corazón siempre lo sabe, siempre lo susurra, y tal vez ahora tú también estés listo para regresar a tu jardín de la memoria. Si esto te tocó de alguna forma, si te viste reflejado en esta historia o conoces a alguien que debería escucharla, compártela. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque a veces la próxima historia puede ser justo el recordatorio que tu alma necesita.